Por favor, esté atento a la voz de Dios a través de su palabra. Please be attentive to the voice of God by way of His Word. La Escritura dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture reads as follows: in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath, nor give place to the devil. Añade el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord have blessing to His holy word. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, Y brethren. sentados inclinamos nuestros rostros para We're orar. going to bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos. Reunirnos aquí en tu casa para alabar, bendecir tu nombre y para recibir tu palabra. Te pedimos en esta hora que tu Santo Espíritu, el Consolador, tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100%. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, yo le he puesto por tema este mensaje un texto de la Biblia. I have put as a theme to this message a verse in the Bible. El versículo 27 que leímos, That's in verse 27 that we read, donde la Escritura dice, ni deis lugar al diablo. where Scripture says, nor give place to the devil. Ese es el tema del mensaje. That is the theme of the message. No des lugar al diablo. Nor give place to the devil. La epístola del apóstol San Pablo In the epistles of the apostle Paul a los Efesios to the Ephesians, es el 10º libro del Nuevo Testamento it's the 10th book of the New y Testament. se compone de 6 capítulos. And it's comprised of 6 chapters. Comienza con el saludo del apóstol Pablo It starts with the greeting from the apostle a la iglesia en Éfeso. to this church in Ephesus. Ahí está en Efesios 1:1 donde el apóstol dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. And he starts off with the greeting and it says, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints who are in Ephesus and faithful in Christ Jesus. Luego dice en el verso 2, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Then it goes on to say, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Después del saludo, el apóstol procede a alabar y a bendecir a Dios And after the greeting, the apostle goes on to praise and worship the Lord por las bendiciones espirituales que nosotros tenemos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. He says, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Vamos a leerlo otra vez. Mire cómo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Let's read it once again. It says, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Alababa a Dios He was praising God por habernos escogido en Cristo for having chosen us in Christ desde antes de la fundación del mundo, from before the foundation of the world, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. so that we can be holy and without blemish before Him. Eso es grande, amados hermanos, That's a great thing, brethren. y eso amerita un sacrificio de alabanza, And that merits a sacrifice of praise, un fruto de labios que confiese su a nombre. fruit of our lips that will confess His name. Él nos ha salvado,
He has saved us. Y como dice el versículo 6, nos ha salvado para alabanza de la gloria de su gracia. And as it says in verse 6, He has saved us for the praise of the glory of His grace. En otras palabras, Él nos ha salvado para que le digamos gloria a Dios y aleluya. In other words, He has saved us so that we can say to Him, glory to God and hallelujah. Y para que le santifiquemos, So that we could sanctify Him, no solo con palabras, not just with words, sino también mediante una conducta de obediencia a Él. but by way of a obedient conduct before Him. Si usted no está obedeciendo a Dios, If you are not obeying God, no debería alabar a Dios, then you shouldn't praise God, porque su alabanza no va a subir a su presencia. because your praise will not rise up to His presence. Pero si usted está obedeciendo al Señor, But if you are obeying the Lord con gozo y con libertad de espíritu, usted puede alabar a Dios. with joy and with freedom in your spirit, you can worship the Lord. Y su alabanza va a subir a la presencia del Señor. And your praises will rise up to the presence of the Lord. Luego encontramos en el versículo 17 Then we find in verse 17 que el apóstol procede a orar por los hermanos de la iglesia en Éfeso. the apostle goes on to pray for the brethren in Ephesus. Ora por ellos para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. He is praying for them so that the Lord will give them the spirit of wisdom and a revelation in the knowledge of Him. En el verso 18, ora por ellos para que Dios alumbre los ojos de su entendimiento, para que supieran cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. He goes on to pray for them in verse 18, saying that the eyes of their understandings be enlightened, and that they may know what is the hope of His calling, and what are the riches of the glory of His inheritance in the saints. Ora por ellos. He's praying for En el them. versículo 19, para que la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, para que ellos pudieran conocer esa supereminente grandeza de su poder. He prays for them in verse 19, so that they would have that exceeding greatness of His power toward us who believe according to the working of His mighty work, so that they might know what that exceeding greatness of His power is. A veces nosotros ignoramos Sometimes we ignore. la supereminente grandeza de su poder. We ignore that exceeding greatness of His power. Ese poder que dice el verso 20 operó en Cristo resucitándole de los muertos. That power that it says in verse 20 was the one which worked in Christ and raised Him from the dead. Ese es el poder que mora en nosotros los creyentes. That is the power that dwells within us, the believers. Así que aquí encontramos al apóstol Pablo So we find here the Apostle Paul orando por los hermanos efesios praying for the brethren in Ephesus, para que ellos pudieran entender so that they would be able to que el understand mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos that same power that raised Jesus from the dead es el poder que opera hoy en la iglesia de Jesucristo. is the power that operates today in the Church of Jesus Christ. Y no solo le resucitó de los muertos, And they not only raised Him from the dead, sino que lo sentó a la diestra del Padre en los lugares celestiales. but it also sat Him at the right hand of the Father in those heavenly places. Y el verso 21 dice, y lo puso sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. And it says in verse 21, He placed Him far above all principality and power and might and dominion. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. And above the name that is above all name, not only in this age, but in the one to come. Quiere decir que Jesús está sobre los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Jesús está sobre las huestes espirituales de maldad que se encuentran en los lugares celestiales. Jesus is above all principalities and powers of darkness that might exist right now. He's above all those evil forces that might be working at this time. Recibió un nombre que es sobre todo nombre. He received the name that is above all names. Y dice, y no solo en este siglo, sino también en el venidero. And it says not only in this age, but in the age that is to come. Y sometió todas las cosas, dice el verso 22, bajo sus pies y lo puso por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. And in verse 22 it says, and He put all things under His feet
and gave him to be head over all things to the church. Hermanos, nosotros somos el cuerpo de Jesucristo. Brethren, we are the body of Jesus Christ. Y en nosotros está la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, dice el verso 23. And within us is the fullness of him who fills all in all. That's what it says in verse 23. Hermano, eso es grande. Brethren, this is a great thing. Quizás nosotros no lo podemos entender con nuestra mente finita, We might not be able to understand it with our finite minds. pero el apóstol Pablo como que lo entendía. It seems like the Apostle Paul, he understood Y it. con razón el apóstol alababa y bendecía a Dios con entusiasmo. That's why the Apostle would praise and worship God with Y enthusiasm. decía, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. And he said, blessed is the one who blessed us above all in the heavenly places. Eso está en el versículo 3. You find that in verse 3. Eso concluye el capítulo 1 del libro de Efesios. So that concludes that first chapter in the book of Ephesians. Luego en el capítulo 2, Then in chapter 2, el apóstol procede a hablar de nuestra condición antes de conocer a Jesucristo. the apostle starts to speak about our condition before we knew Jesus Christ. Y es bueno que nosotros pensemos en eso. And it's good that we would think about this. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. We were dead in our sins and in our trespasses. Y vivíamos, dice el verso 1, separados de Dios. And verse 1 says that we lived separated from God. Pero Dios, dice el verso 4, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. It says, but God, who is rich in mercy because of his great love and with which he loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace we have been saved. Y no solo nos salvó por gracia, He not only saved us by grace, sino que dice el verso 6 que nos resucitó juntamente con Cristo y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. and in verse 6 it goes on to say that he raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Hermano, quiere decir que nosotros tenemos un lugar en los lugares celestiales con Cristo. Brother, that means that we have a place in the heavenly places with Christ. Jesús lo dijo en Juan 14, verso 2. Jesus said it in John 14:2. Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. He says, I go to prepare a place for you. Tenemos un lugar We have a place en los lugares celestiales in the heavenly places juntamente con Cristo. together with Christ Jesus. Y el versículo 7 dice Verse 7 says que en los siglos venideros that in the ages to come, Dios va a mostrar God will show las abundantes riquezas de su gracia the exceeding riches of his grace. en su bondad, dice, para con nosotros en Cristo Jesús. It says in his kindness towards us in Christ Jesus. Si Él fue a preparar lugar para nosotros, So yes, he went to prepare a place for us. tenemos lugar en las moradas celestiales. We have a place in the heavenly dwelling Estamos place. sentados con Jesucristo We are seated with Jesus y Christ. compartimos el ministerio de intercesión de nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo. And we share in the great ministry of intercession with our great high priest, Jesus Quiere, Christ. quiere decir que cuando nosotros oramos aquí, That means that when we pray here, Él intercede por nosotros allá. he intercedes for us over there. Damos gloria a Dios por eso. We give glory to God for this. Y en el día que viene, And in the day that is to come, Él va a hacer un despliegue de las abundantes riquezas de su gracia. he will make a show of these exceeding riches of his grace. Así que damos gloria a Dios por And Jesucristo. so we give glory to God for Jesus Christ. Eso va a suceder cuando el Señor venga por segunda vez a la tierra. That's going to happen when the Lord returns for a second time to the earth. Él va a hacer ese despliegue de las abundantes riquezas de su gracia, He will show this exceeding riches of his grace. haciendo que esto corruptible se vista de incorrupción, He will allow this that is corruptible to be dressed with that is incorruptible. haciendo que este cuerpo mortal se vista de inmortalidad. He will allow this body that is mortal to be dressed with Y immortality. seremos transformados para recibir a Cristo en el aire. We will be transformed to receive the Lord in the air. Y estaremos siempre con el Señor. And we will always be with the Lord. Eso es lo que yo llamo un despliegue
pliegue de las abundantes riquezas de su gracia, This is what I consider this great showing of the exceeding riches of his grace en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. and his kindness toward us in Christ Jesus. Ahora bien, en el capítulo 3 del libro de Efesios, Now that in chapter 3 of the book of Ephesians, encontramos al apóstol Pablo hablando de un misterio. we see the Apostle Paul, he's speaking about a mystery. En el verso 5 dice, un misterio que por generaciones no se había dado a conocer a los hijos de los hombres. It's this mystery which has in other ages was not made known to the sons of man. Algo que estuvo oculto por mucho tiempo. Something that was hidden for a long time. ¿Cuál es el misterio? What's the mystery? El verso 6 lo dice. Verse 6 says Que it. nosotros los gentiles ahora somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y compartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. It says that now the Gentiles, we are fellow heirs of the same body and partakers of his promise in Christ through the gospel. Cuando el apóstol piensa en esto, When the apostle thinks about en this, ese misterio, in this que mystery, nosotros los gentiles vamos a tener o tenemos a través de Jesucristo los mismos derechos de las promesas de los judíos. that we the Gentiles will have these same rights as those of the Jews. Encontramos al apóstol Pablo doblando sus rodillas delante de Dios We find the apostle Paul bowing down on his knees before God y diciendo en el verso 14, and saying in verse 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, it says, for this reason I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. for whom the whole family in heaven and earth is named. Dice, yo oro para que Él os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. He says, I pray that he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might through his Spirit in the inner man. Y mire cómo dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Look at what it says, that Christ may dwell in your hearts through faith, Y les dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, that you being rooted and grounded in love, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo que excede todo conocimiento. it says that you may be able to comprehend with all the saints what is the width and length and depth and height, to know the love of Christ which passes knowledge. Fíjese el énfasis del apóstol Pablo Look at the emphasis on the Apostle Paul, hablando acerca del amor cuando habla a la iglesia en Éfeso. speaking about love when he's speaking to this church in Ephesus. Dice, ustedes necesitan conocer ese amor He's saying you all need to know this love, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. that you may be filled with all the fullness of God. Y luego dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos. Amén. It goes on to say, now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us, to him be the glory in the church of Christ Jesus to all generations. Así que no es coincidencia So it's not a coincidence que el apóstol Pablo haya pedido esto a Dios por los efesios, that the Apostle Paul was asking God for this, for the Ephesians. que haya pedido que estén arraigados y cimentados en amor, That he was asking that they might be rooted and grounded in love. que haya pedido lo que dice el verso 18, que fuesen capaces de comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios que excede todo conocimiento. That he was asking that they might be able to comprehend the width and length and depth and height, to know the love of Christ which passes knowledge. No es coincidencia, It's not a coincidence, porque años más tarde because years later, esta misma iglesia this very church recibió palabras de reproche del Señor received words of reproach from the Lord por haber dejado su primer amor. for having left their first love. Eso lo leemos en Apocalipsis 2:4, You read that in Revelation 2:4, donde el Señor dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Where the Lord says, nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Y el apóstol Pablo no solo ora de esa manera en el capítulo 3, And the Apostle Paul not only prays this way in chapter 3, sino que al final de la carta también les exhorta. but at the end of the letter, he also exhorts them. Vamos a leerlo, Efesios 6, 23 y 24. In Ephesians 6:23 and 24, Y mire cómo le dice a los hermanos de la iglesia en Éfeso: look at how he says to the brethren in Ephesus, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. peace to the brethren and love with faith from God the Father and the Lord Jesus Y Christ. luego dice en el verso 24, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. It says, grace be with all those who love our Lord Jesus Christ in sincerity. En la versión inglés dice con amor sincero. In English, it says with a sincere love. La versión español dice con amor inalterable. And in Spanish, the version says with a love that is not able to be altered. Yes. Y dice que a Dios, al Señor hay que amarlo con ese amor que nunca cambia. And it says that we have to love our God with the love that doesn't change. Los hermanos de la iglesia en Éfeso necesitaban escuchar estas exhortaciones del apóstol Pablo. The brethren in the church of Ephesus needed to hear these exhortations from the Apostle Paul. Ahora pasemos al capítulo 4 de Efesios. Let's go to chapter 4 of the book of En el Ephesians. capítulo 4 encontramos al apóstol Pablo exhortando a la iglesia In chapter 4, we find the Apostle Paul exhorting the church y especificando cómo debía ser la conducta de la iglesia. and he's specifying how the conduct of the church should be. Después que nos habló todas esas bellezas que aparecen en los primeros 3 capítulos, After he spoke all those beautiful things that appear in chapters 1 through 3, ahora le dice a la iglesia cómo debe ser su conducta. now he is telling the church how they ought to, how their behavior ought to be. Y en primer lugar le dice que la iglesia debe estar unida y en paz. And in the first place, he says that the church should be united and at peace. ¿Cuántos de nosotros estamos unidos y en paz? How many of us are united and at peace? Y en los primeros versículos, el apóstol detalla claramente qué es lo que hay que hacer para estar unidos y en paz. In the first verses, he details what are those things that we need to do in order to be united and at peace. Esto es algo que nosotros deberíamos prestar mucha atención This is something that we should be paying close attention to y aplicarlo a nuestras vidas. and apply this to our lives. El apóstol dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. It says, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you were called. ¿Cómo se logra eso, hermanos? How are you able to accomplish this, De brethren? andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. To walk worthy of the calling with which you were El called. verso 2 lo dice. Verse 2 says it. Andando con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Verse 2 says it, with all lowliness and gentleness, with long suffering, bearing with one another in love. Hermanos, no hay otra manera Brethren, there's no other way para nosotros lograr estar unidos y en paz. for us to be able to accomplish being able to be united and at peace. Aquí la Biblia nos dice cómo es que se logra. The Bible tells us how you're able to accomplish this. Andando con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Walking with all lowliness and gentleness, with long suffering, bearing with one another in love. No hay otra manera. There's no other way. El hermano sin saberlo habló de esto antes de sentarse. The El brother, hermano without Ken. knowing this, he spoke about this in his devotional. Luego dice el verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. It goes on to say, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Esa debe ser la conducta de la iglesia. This should be the conduct of the church. La iglesia debe estar siempre unida y en paz. The church should always be united and at peace. ¿Cómo más debe ser la conducta de la iglesia? How else should the conduct of the church be? Lo segundo que menciona el apóstol Pablo The second thing that the Apostle Paul es que la mentioned iglesia debe vivir y andar
en santidad. The church should live and walk in holiness. Vamos a leerlo en Efesios 4:22. Let's read this in Ephesians 4:22. Él dijo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado. La versión en inglés dice, está corrompido conforme a los deseos engañosos. It says here that you put off concerning your former conduct the old man which grows corrupt according to the deceitful lusts. ¿Qué estamos diciendo? What are we saying? Que la conducta de la iglesia debe ser que debe estar unida y en paz. That the conduct of the church should be that it is at peace and united. Y que la conducta de la iglesia debe ser que debe vivir y andar en santidad. And that the conduct of the church should be that they are living and walking in holiness. Y debe despojarse de ese viejo hombre que está corrompido conforme a los deseos engañosos de la carne. And they should put off that old man who grows corrupt according to the deceitful lusts. Yo no sé cuántos de nosotros estamos activos en eso, I don't know how many of us are active in all this. haciendo morir lo que no es de agrado a Dios en nuestras vidas. Putting to death those things that are not pleasing to God in our lives. Yo le exhorto I exhort you a que usted se active diligentemente en esto. that you would be active diligently in this. Desde que usted se levanta en la mañana, From the moment you wake up in the morning, usted debe armarse de ese pensamiento. you should arm yourself with this thought. Hoy yo me voy a despojar completamente de todo lo que no es de agrado a Dios. Today I'm going to put off all those things completely, all those things that are not pleasing unto God. Y luego el verso 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. And verse 23 says, and be renewed in the spirit of your mind. Hermanos, para lograr esto, Brother, in order to accomplish this, renovarnos en el espíritu de nuestra mente, to be renewed in the spirit of our mind, debe haber un constante fluir de la palabra de Dios a través de nuestra mente. there should be a constant flow of the word of God in our minds. Porque la palabra de Dios nos limpia y nos santifica. The word of God cleanses us and it sanctifies us. Así que debemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. So we have to put off the old man and be clothed with the new. Y esto nos habla de vivir y andar en santidad. And this speaks to us about walking and living in holiness. Dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. And it says, and that you put on the new man which was created according to God in true righteousness and holiness. Y hemos aprendido And so we have learned que hay 3 fases de santificación en la vida del creyente. that there are 3 phases of sanctification in the life of the believer. Y yo las voy a mencionar brevemente. I'm going to mention them briefly. Primero, First la santificación instantánea, is the instant que sanctification. ocurre cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. It occurs when we accept Christ as our Savior. Él nos separa para su servicio He separates us for His service. y lo hace por medio del Espíritu Santo. He does it by way of the Holy Spirit. Luego está la santificación progresiva, Then you have progressive sanctification, donde Dios hace su parte y nosotros hacemos la nuestra. where God does His part and we do ours. Y después está la santificación final y completa, Then you have that final and complete sanctification. que esa va a ocurrir cuando Jesucristo venga por segunda vez a la tierra. That will occur when Jesus Christ returns for a second time to the earth, Que nosotros seremos transformados where we will be transformed para recibir a Cristo en el aire to receive Christ in the air y estar siempre con el Señor. and to be always with the Lord. Ahora, todo creyente verdadero Now, every true believer, está en la fase de santificación progresiva. they are right now in the progressive sanctification. Como les dije, en esta etapa o fase de nuestro caminar en el Señor, As I said, in this phase of our walk with the Lord, Dios hace su parte God is doing His por part medio del Espíritu Santo by way of the Holy y Spirit, nosotros hacemos la nuestra. and we do ours. Nosotros tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. We have the Holy Spirit dwelling within us. Está trabajando desde adentro, He's working from within us, moldeando nuestro carácter para que sea conforme al carácter de Jesucristo. He's molding our character to be like the character of Jesus Christ. Y así Dios está haciendo su parte. And so that way God is doing His part. Y nuestra parte es escudriñar las Escrituras And our part is to search the Scriptures y hacer lo que el Señor manda en su palabra. and to do what the Lord commands in His Word.
Esa es nuestra parte That's our part de nuestra santificación progresiva. of our progressive sanctification. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo eso? How many of us are doing this? Estamos escudriñando las escrituras, We are searching scriptures, aprendiendo principios bíblicos learning these biblical principles, y aplicándolos a nuestras vidas, and applying them to our life. haciendo lo que el Señor manda en su palabra. Doing what God commands in His Word. Eso es muy importante. It's very important. En Marcos 9:19, Mark 9:19. nosotros encontramos a Jesús como incómodo con sus discípulos. We find that Jesus is a bit uncomfortable with His disciples. Y a veces pienso que el Señor está incómodo con muchos de nosotros. And sometimes I think that God is a bit uncomfortable with some of us as well. Miren lo que el Señor le dice a los discípulos en Marcos 9:19. Look at what the Lord says to His disciples in Mark 9:19. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? He says to them, O faithless generation, how long shall I be with you, and how long shall I bear with you? ¿Por qué el Señor le dijo eso a sus discípulos? Why was the Lord saying this to His disciples? Porque un padre se acercó diciendo, yo traje mi hijo a los discípulos, a tus discípulos, para que echaran fuera el demonio que tiene mi hijo y no pudieron hacerlo. Because a father had brought his son to the disciples so that they could cast out a demon, and they weren't able to cast him out. Y el Señor dice, oh generación incrédula. En otro pasaje paralelo a esto, de generación incrédula y perversa. Dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? In another parallel verse to this one, it says, "Oh, faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you?" Porque se supone que nosotros como iglesia, It should be that we as the church, como el cuerpo de Jesucristo, as the body of Jesus Christ, estemos operando en ese poder que resucitó a Cristo de entre de los muertos. we should be operating in that power that raised Jesus from the dead. Y en Lucas 6:46 And in Luke 6:46, encontramos a Jesús diciéndole esto también a los discípulos. we find Jesus saying this to His disciples as well. Porque ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo. He says, "Why do you call me Lord, Lord, and do not do the things which I say?" Y ahí estriba el problema, hermano. And so that's where the problem lies. Que nosotros no estamos haciendo lo que Él nos manda en su palabra. We are not doing what He is commanding in His Word. Por eso hay ausencia de poder en la iglesia. That's why there's an absence of power within the church. My God. Nosotros necesitamos We need escudriñar las escrituras to search the scriptures y obedecer and obey todo lo que el Señor nos ha mandado. everything that the Lord has commanded. Mire lo que dijo el Señor después que dijo lo que acabé de leer en Lucas 6:46. Look at what the Lord said after He said what He said in Luke 6:46. Él dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? He says, "Why do you call me Lord, Lord, and not do the things which I say?" Y luego dijo, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. He says, "Whoever comes to me and hears my sayings and does them, I will show you whom he is like." Y usted sabe esto de memoria. And you know this by heart. El Señor habló de los dos cimientos. Dijo, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. It says, "He is like a man building a house who dug deep and laid the foundation on the rock. And when the flood arose, the stream beat vehemently against the house and could not shake it, for it was founded on the rock." Hermano, eso es lo que determina que nuestra vida esté fundada sobre la roca. Brethren, this is what determines that our life is founded on the rock. Y cuando viene el río con ímpetu, And so when that stream comes with all power, ese río que viene con ímpetu puede ser un ataque a su salud.
that a river that rises up against you can be an attack to your health. Ese río que viene con ímpetu puede ser un ataque a sus finanzas That river that comes with great power can be an attack to your finances o un ataque a su familia. or an attack on your family. ¿Qué va a hacer usted What are you going to do cuando venga ese ataque? when that attack comes? Si usted está guardando la palabra, If you are keeping the word, usted tiene su vida fundada sobre la roca. you have your life founded on that rock. Tiene un fundamento sólido You have a solid foundation de combate contra las fuerzas del mal. of combat against the evil forces. Y el enemigo no podrá mover su casa And the enemy will not be able to move your house porque está fundada sobre la roca. because it is founded on that rock. Yo no sé cuántos me están siguiendo. I don't know how many of you are following me. El Señor dijo, mas el que oyó y no hizo. Recuerden que el Señor le dijo a los discípulos, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Él dice, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. But he who heard and did nothing is like a man who built a house on the earth without a foundation, against which the stream beat vehemently, and immediately it fell, and the ruin of that house was great. Hermanos queridos, ahí está el secreto para la victoria. Loving brethren, there you find the secret for victory. En oír la palabra del Señor In hearing the word of the Lord, o escudriñar las escrituras or searching scriptures, y obedecerla. and obeying it. Bueno, yo he dicho todo esto como base para luego llegar al texto que leímos al principio. I have said all of this as a basis to be able to come back to the verse that we read at the beginning. Estuvimos leyendo al principio Efesios 4, 26 y 27. We read at the beginning Ephesians 4, 26 and Y aquí 27. el apóstol está hablando de cómo debe ser la conducta de la iglesia. And the apostle is speaking about how the conduct of the church ought to Y be. le dice, airaos, hermanos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. And he says, the apostle saying, be angry and do not sin, and do not let the sun go down on your wrath, and nor give place to the devil. Vamos a comenzar con el verso 26. Let's start with verse 26. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Be angry and do not sin, and do not let the sun go down on your wrath. Cuando nosotros leemos esto, When we read this, debemos recordar we should remember que la ira es una emoción humana natural. that being angry is a natural, a human nature. O sea, que usted le dé ira es algo natural. So that you have this anger, that's something that's natural. Pero Dios nos advierte But God is warning que us si la ira no se maneja rápido that if you don't deal with that anger quickly y de una forma saludable, and in a healthy manner, se convierte en pecado. it becomes sin, Pecado de resentimiento, a sin of resentment, pecado de amargura a sin of bitterness, o pecado de venganza. or sin of vengeance. Así que tenemos que evitar por todos los medios So we have to avoid by all means que la ira acumulada that wrath that's o accumulated, los conflictos no resueltos or those conflicts that have not been se resolved, conviertan en rencor, en resentimiento, en amargura en nuestras vidas they'll become resentment and bitterness in our y lives. destruyan nuestras relaciones y nos roben la paz. And they'll destroy our relationship, and they will steal our peace. Así que los conflictos se deben resolver el mismo día So we should be dealing with conflicts the same day, y no dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. and not allow the sun to go down on our wrath. En otras palabras, debemos perdonar y buscar la reconciliación In other words, we should seek forgiveness and reconciliation antes que el enojo se convierta en amargura. before that wrath becomes bitterness. El texto implica que si nosotros no tenemos cuidado con esto, So the verse is implying that if we are not careful with this, le damos lugar al diablo en nuestras vidas. then we're giving a place to the devil in our lives. La palabra lugar en el lenguaje original en el griego es topos.
That word place in the original language in Greek is topos. que significa territorio. It means territory. Cuando nosotros no hacemos lo que dice el Señor en su palabra, When we don't do what the Lord is telling us in His Word, nosotros le damos lugar, territorio al enemigo en nuestras vidas. then we're giving the enemy territory in our lives. No se olvide que el enemigo siempre está buscando grietas, Don't forget that the enemy is always looking for cracks, cracks. en nuestras vidas. He's looking for these cracks in our lives. La grieta puede ser el orgullo en la vida del creyente. That crack could be the pride in the life of the believer. La grieta puede ser la mentira, That crack could be lies in the life of the believer. el engaño, Or deceit, el robo, stealing. el enojo prolongado puede ser una grieta. Prolonged anger can be a crack. Y el enemigo busca esa grieta para establecer fortalezas en nuestras vidas. And the enemy seeks those cracks in order to build these strongholds in our lives. Mira, hay personas que no les gusta que se hable del diablo. There are people who don't like that we talk about the devil. Pues déjeme decirle que a mí tampoco me gusta hablar del Let me diablo. tell you, I also don't like to talk about the devil. Pero yo hablo de él porque está en la Biblia. But I talk about him because he's in the Bible. La Biblia enseña que tenemos un enemigo Teaches us we have an enemy. implacable, He's an enemy. que es enemigo de Dios y enemigo de nuestras He's a almas. great enemy. He's an enemy of God and of our souls. La Escritura revela que se conoce como diablo y Satanás. Scripture reveals that he is known as the devil and as Satan. Y primera de Pedro 5:8 dice que anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. And 1 Peter 5:8 says that he walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Escuche esto. Listen well. Desde el momento de nuestra conversión, From that moment of our conversion, desde el momento que escuchamos por primera vez el Evangelio, la palabra de salvación, from the moment that we hear that very first moment that we hear that word of salvation, ese enemigo estuvo presente buscando arrebatar la palabra que fue sembrada en nuestros corazones. that enemy was present seeking to snatch that word that was sowed in our hearts. ¿Por qué yo digo eso? Why do I say that? Porque está en la Biblia. Because it's in the Bible. Fue Jesús quien lo dijo. It was Jesus who said it. Está en Marcos 4:15, búsquelo conmigo. You can look it up with me in Mark Vamos a 4:15. leerlo. En Marcos 4:15 dice que el Señor dijo, y estos son los de junto al camino, en quienes, dice, se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás. No pierde tiempo. Enseguida viene y quita la palabra que se sembró en sus corazones. It says here, and these are the ones by the wayside where the word is sown, and when they hear, Satan comes immediately. He doesn't waste any time, immediately, and takes away the word that was sown in their hearts. Desde que escuchamos por primera vez el mensaje de salvación, When we hear from the first time that message of salvation, ahí estaba ese enemigo buscando arrebatar la palabra que fue sembrada en tu corazón. there was that enemy there seeking to snatch away that word that was sown in the heart. Vamos a leer lo mismo en Lucas 8:12. Let's read the same thing in Luke 8:12. Dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. It says, those by the wayside are the ones who hear, then the devil comes and takes away the word out of their hearts, lest they should believe and be saved. Quiere decir que desde el inicio, hermano, tenemos lucha contra ese enemigo. And from the very beginning, brother, we are struggling against this enemy. Y a lo mejor usted ni se da cuenta, ni se dio cuenta. Maybe you didn't even notice. Pero Jesús habló de eso. Jesus spoke about it. Hay personas que preguntan, pastor, ¿y dónde se encuentra Satanás en este momento? And there are some people who ask, well, Pastor, where is Satan right now? Yo no sé por qué quieren saber. I don't know why they want to know. Pero yo le podría citar Efesios 6:12 I can quote Ephesians y 6:12. decirle, hermano, Satanás está con los principados, con las potestades, con los gobernadores. Escuche bien, está con los gobernadores de las tinieblas de este siglo. And I can quote and say he's with the principalities and the powers. And listen, well, he's with the rulers of the darkness of this age. Está con las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. He is with the spiritual host of wickedness in the heavenly places. Donde quiera hay tinieblas, ahí está Satanás. Wherever there is darkness, there is Satan.
Donde quiera hay pecado, ahí se le está dando lugar a Satanás. Wherever there is sin, there they are giving place to Satan. Así que podríamos decir que el enemigo está con los gobernadores de las tinieblas de este siglo. We can say that the enemy is with the rulers of the darkness of this age. Y si la persona insiste en preguntar, And if the person insists in asking, pero ¿dónde está en este momento el enemigo? but where is the enemy at this moment? Yo le podría citar Job 1:7 I can quote Job 1:7. y decirle: Satanás está rodeando la tierra y andando por ella. I can say Satan is going to and fro the earth and walking back and forth in it. No pierde tiempo. He's not wasting any Él time. no puede estar en todo lugar al mismo tiempo, He can't be in every place. porque él no es omnipresente. He's not omnipresent. Pero se pasa rodeando la tierra y andando por ella. But he goes to and fro the earth and walking back and forth on it. Puede que la persona insista en preguntar: ¿dónde está el enemigo? And the person can continue insisting, but where is the enemy? Y yo le podría citar Apocalipsis 12, 9 y 10. And I can quote Revelations 12, verse 9 and 10. En el verso 9 dice que ese enemigo se conoce como el gran dragón, como la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. It says here that he is known as the great dragon who was cast out, that old the serpent of old, called the devil and Satan. Pero dice el verso 10 It says in verse 10 que está delante de Dios acusando a los hermanos día y noche. It says that he stands before God as the accuser of the brethren day and night. Pero si usted insiste en preguntar, But if you continue to insist and ask, ¿dónde está el enemigo realmente? where is the enemy truly? Yo le respondería en este día, I would respond to you on this day con este mensaje que estoy predicando, with this message that I am preaching. que ese enemigo está donde quiera haya pecado. The enemy is there wherever there is sin. Ese enemigo está donde quiera haya tinieblas espirituales. The enemy is there where there are spiritual darkness. Ese enemigo está donde quiera se le dé lugar. That enemy is found anywhere where he is given a place. Por lo tanto, el mandato de Dios es el siguiente: Therefore, the command from God is the following: no deis lugar al diablo. nor give place to the devil. Yo quiero concluir con estos dos versículos, I want to conclude with these two verses, tres versículos. with these three verses. Efesios 5:8. Ephesians 5:8. Vamos a leerlo. Let's read it. Dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. It says, for you were once darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. ¿Y cómo caminamos nosotros como hijos de luz? And how do we walk as children of light? El verso 10 lo dice: comprobando lo que es agradable al Señor, Verse 10 tells us it's finding out what is acceptable to the Lord, haciendo lo que es justo, doing what is righteous, haciendo lo que es correcto, doing what is correct, haciendo lo que es de agrado a Dios, doing the things that are pleasing unto God, guardando su palabra, keeping His word, apartándonos y absteniéndonos de toda especie de mal. separating ourselves and abstaining from all types of evil. Así es que usted anda como un hijo de luz. This is how you walk as a child of light. Y el verso 11 dice: Verse 11 says, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. Esa debe ser la conducta del creyente. That should be the conduct of the believer. A veces nosotros estamos como los discípulos. Sometimes we're like the disciples. Oramos por los enfermos We pray for those who are sick. y no se sanan. They're not healed. Echamos fuera demonios They're casting out demons, y no salen. and they ain't coming out. Y el Señor está diciendo: ¿hasta cuándo? And the Lord is saying, until when? ¿Hasta cuándo vas a estar claudicando entre dos pensamientos? How long are you going to be wavering between two thoughts? ¿Hasta cuándo vas a estar aprendiendo principios bíblicos y no los aplicas a tu vida? How long are you going to be learning these biblical principles and you're not going to be applying them to your lives? My God. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Why are you calling me Lord, Lord, and you're not doing the things that I am commanding? Si nosotros hacemos lo que Él nos manda,
if we do what he commands, le aseguro que el panorama va a cambiar en nuestras vidas. I assure you the picture is going to change in our lives. Vamos a ver los enfermos ser sanados. We're going to see those that are sick being healed. Vamos a ver la mano de Dios extendida a favor de la iglesia. We're going to see the hand of God extended in Porque favor ese of the poder church. que resucitó a Jesucristo de los muertos That power that raised Jesus from the dead y lo sentó a la diestra del Padre, and seated him at the right hand of the ese Father. poder es el que opera. Hay un texto en la Biblia que dice, ese poder es el que actúa poderosamente en nosotros. It's a verse in the Bible that says that's the power that is effective within us. Porque Él es la cabeza, He is the head. pero nosotros somos el cuerpo. We are the body. Y debemos andar como hijos de luz We should be walking as children of light en el poder de Dios, in that power of God, haciendo las obras que Cristo hizo doing the works that Christ did y aún obras mayores, and greater works porque Él fue al Padre. because he went to the Father. Vamos a inclinar nuestros rostros Let us bow our heads. y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Let us give thanks to God for his word.